En mi casa hay vida. Bienvenidos a nuestro espacio donde siempre estamos sentados alrededor de la palabra de Dios, celebrando la vida abundante que el Señor nos ha entregado. Cada día es una bendición, cada enseñanza es un aprendizaje, cada momento es disfrutado en la presencia del Señor. Lo mejor de todo es que esa experiencia no es para nosotros solamente. Esa experiencia de la vida abundante que Dios nos da es extendida a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué mejor influencia que esta? Muchos dirán, pastor, pero si tuviéramos recursos, dinero, si fuéramos poderosos, si tuviéramos mucho conocimiento, con eso podríamos ayudar a las personas. Indiscutiblemente, si hay un buen corazón, todo lo que cualquier persona tenga a la mano será bendición para otros. Sin embargo, está ahí el problema, que tener un corazón bueno y dispuesto no es tan fácil. Así que disfrutemos en este momento de la presencia de Dios y agradezcamos con todo el corazón. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia nos ha acompañado permanentemente. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de nuestros oyentes, aquellos que están comenzando a conocer de ti, que esta enseñanza de tu palabra, que el orar juntos, el reconocer que tenemos limitaciones y que necesitamos ser transformados por la enseñanza que precisamente está escrita para todos nosotros, sea fundamental. Que cada uno experimente ese poder maravilloso y una transformación sublime que vas logrando en nuestras vidas porque lo permitimos. Tu Santo Espíritu opera y obra. Y mientras esto sucede, gracias porque tú sanas, restauras, bendices, ayudas, nos da sabiduría para tomar las mejores decisiones en los momentos en que necesitamos pensar qué hacer cuando enfrentamos ciertas circunstancias. Hay momentos difíciles en la vida, hay momentos donde nos sentimos incapaces, solos, a veces nos sentimos traicionados, a veces nos sentimos acompañados, pero luego nos damos cuenta que las personas están allí simplemente porque tienen un interés. En otras ocasiones, cuando hay honestidad y sinceridad, nos sentimos muy bien, pero también igualmente necesitamos aprender a caminar correctamente, porque la sinceridad y la disposición no es suficiente si no tomamos las mejores decisiones en nuestra vida. Gracias, oh Dios. Por eso te damos honra y gloria a ti, porque hoy tú estás sanando al enfermo. Si hay alguien enfermo, si hay alguien con crisis emocional, si hay alguien que está perturbado por alguna circunstancia, un problema familiar, un problema en sus emociones, sentimentalmente, si hay alguien que está llorando en su estudio, su trabajo, proyecciones, emprendimientos, en fin, Padre, todo esto lo ponemos en tus manos para que te glorifiques y que nuestros queridos hermanos y aquellos oyentes que apenas están empezando puedan encontrar y descubrir que tú eres un Dios grande y maravilloso. En el nombre de Cristo lo pedimos, Señor amado. Amén. Y qué bueno es poder encontrar entonces en la Escritura el consejo que Dios tiene para nosotros cada día. Y hoy vamos a seguir en nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo y vamos a estar aprendiendo de la palabra del Señor. Capítulo 28, versículos 1 al 17. Vamos a poner mucho cuidado y vamos a tratar de enfocarnos en la historia, imaginarla y empezar a encontrar algunos principios, circunstancias que acompañaron al apóstol Pablo, que de alguna manera son transferibles a nosotros. No somos el apóstol Pablo, no vivimos exactamente esta situación, pero en lo relacionado a las dificultades, problemas, lo social cuando estamos acompañados de otros, cuando somos desconocidos, cuando no tenemos el control de las cosas, cuando aún la misma naturaleza que tiene su capacidad, pues obra y opera y nosotros no sabemos qué hacer. En todo esto, Dios está en control y está con nosotros, está contigo, está conmigo, podemos confiar en Él. Hechos capítulo 28, versículos 1 al 17. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor
lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: «Sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir». Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces, todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Padre Santo, es tu palabra y podemos comprender cómo tú de una manera maravillosa proteges a los tuyos. Los bendices y los guardas en medio de las condiciones más complejas y difíciles. Aunque hay dificultades, aunque hay problemas, tu mano también está con nosotros. Tu compañía está allí, al pie. Nos bendices. Dios, eres grande y bueno. Eres fiel. Aunque los problemas lleguen, eres fiel. Por eso te pedimos que hoy nos ayudes a comprender en esta historia cómo es posible que a nosotros, los de hoy, los de esta época, tú nos puedes también acompañar. En Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén. La palabra del Señor siempre nos está llenando de confianza y seguridad en medio de las cosas más complejas y las cosas más difíciles. Pues imagínense, en medio de esta historia, donde las cosas no eran nada sencillas y nada fáciles, empieza a aparecer la mano prodigiosa de Dios. Esa mano que tú y yo siempre necesitamos. Aquellos que son un poco escépticos, tal vez les desafío con sinceridad y de buena manera. Pregúntenle a Dios y órenle a Dios en este momento. Señor, no creo mucho, soy escéptico, pero si eres real, por favor, manifiéstate a mí. En Cristo Jesús. Amén. Si supieran mis queridos oyentes, cuántas personas han hecho esta oración que yo les he aconsejado. Algunos no creen y entonces yo les digo, díganle con honestidad a Dios que no creen mucho, pero que si Él es real, que se manifieste. Y empiezan a suceder cosas increíbles, que luego las mismas personas dicen, aún intelectuales, personas que se supone basados en su conocimiento, no deberían de creer en estas cosas que parecen absurdas. Pero el asunto es que, aunque al hombre le parece absurdo, recordamos que la mente humana, por buena que sea y por grande, tiene limitaciones. Entonces, esas limitaciones más bien lo que hacen sentir al hombre o entender cómo es el hombre,
es que no todo lo que nosotros creemos que es. Que lo que esperamos que no sea, tal vez sea. Y en este caso, Dios es más grande que cualquier capacidad del conocimiento humano. Allí, en este lugar, estaba entonces el apóstol Pablo. Ya estaban a salvo en la costa. Pero vamos a darnos cuenta que, aunque los momentos difíciles pasan, cada día trae su propio afán. Ellos estaban a 96 kilómetros al sur de Sicilia. Ya habían pasado en el viaje 800 kilómetros de donde comenzó la tormenta. Bastante fuerte esta tormenta que los empujó tal distancia. Estamos hablando de una distancia casi entre Barranquilla y Medellín. Más o menos haciendo los cálculos, podemos encontrar que era más o menos el mes de noviembre, un tiempo frío y difícil. Los fenicios eran los habitantes de esta región y ellos tenían sus costumbres, sus religiones y hablaban varios idiomas, pero uno que era muy común a ellos era el arameo. Hablaban el koiné también y Pablo dominaba estos dos idiomas. Allí es donde Dios tenía preparado a Pablo para muchas cosas. La gente fue muy amable. Les pareció que debían ayudar a estas personas. Pero mientras Pablo estaba trabajando como siempre y ayudando, tomando una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que normalmente, como estaba haciendo frío en esa temporada, buscaban las plantas o buscaban lugares más calientes y por supuesto que los troncos o la leña eran propicio espacio para que las serpientes estuvieran más acobijadas o en calor. Esta serpiente venenosa, cuando siente que el calor es mucho, entonces ya huyendo del calor para, en su sensación animalesca, no perecer por el calor, se aferra a la mano de Pablo y lo muerde. ¿Qué implicaba para las personas de este lugar el asunto de que Pablo hubiera sido mordido por la serpiente? Como decíamos, en este sitio aparecían unas creencias que eran particulares y que venían de su tradición. Para ellos, ¿qué significaba esto? Dijeron vehementemente, sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Las circunstancias inesperadas nos llegan en el mundo. Cada situación que pasa va a ser interpretada de manera distinta dependiendo de la cosmovisión de la persona que interpreta los sucesos. Si nosotros somos cristianos y confiamos en Dios, cualquier circunstancia inesperada no debe hacernos perder el control. De hecho, Pablo actuó de una manera sabia, prudente, calmada, tranquila. Aunque podría comprender, conociendo la cultura de este lugar, que ellos tenían otra interpretación. ¿Qué aprendemos de esto? Nosotros los cristianos tenemos una forma de ver la vida, pero las personas que están a nuestro alrededor, que no conocen al Señor, tienen una forma de verla diferente a la nuestra. En este caso, ¿qué pensaban los del lugar? La justicia para ellos era un Dios. Este Dios, justicia, ejecutaba la voluntad de Fatum, o la diosa de la fortuna. Ellos tenían claridad, aunque no eran cristianos, de la diferencia entre el bien y el mal, por lo menos en su interpretación. Entonces, al ver que ellos estaban viniendo en un barco como prisioneros, es porque estaban haciendo algo malo. Y cuando le sucede esto a Pablo, dicen, bueno, debe ser un asesino definitivamente. Sin embargo, leemos en Marcos 16, 15 al 18. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Estas fueron las palabras del Señor Jesús. Y empezamos a notar cómo el cumplimiento de lo que Dios dice, pues llega.
y le tocó como protagonista al apóstol Pablo. De este pasaje se interpretan varias cosas, porque no solamente Dios nos guarda de la ponzoña de una serpiente o del veneno que pueda existir en ellos o en algunas circunstancias. Si se hace un análisis del Antiguo Testamento, aparece allá, lejano en la historia, hacia atrás, que Dios se refiere también de manera real y figurada a este tipo de manifestaciones, porque habla de los que no son creyentes y de los paganos, que en su cosmovisión ellos tienen algunos intereses que pueden llegar a ser ponzoñosos. Muchos de nosotros, si no tenemos la cosmovisión cristiana, vamos a tener una interpretación equivocada. Y quedarnos en medio de ese pensamiento, pues surte el efecto del veneno sobre nuestras vidas. Por eso debemos alimentarnos con la palabra de Dios y no con el pensamiento del mundo que puede afectarnos. Sin embargo, hay que reconocer que en este caso, el cumplimiento era literal. Dios estaba obrando. Y mientras los paganos pensaban que era un acto de condena y de destrucción a un asesino, pues en el apóstol Pablo, en su cosmovisión cristiana, esta es una oportunidad para mostrar el poder de Dios y cómo Dios actúa. Dice la historia que Pablo se sacude la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Ahora, a la gente le tomó un tiempo esperar para confirmar que realmente él había sido librado de la muerte. Esperaron y esperaron y esperaron. Y al ver que estaba ileso, cambiaron de opinión. Las personas, mis queridos hermanos, cuando no nos crean, nosotros no debemos de tomar una actitud de rechazo, de pelea, de frustración. Debemos de esperar, simplemente porque si estamos caminando en Dios, tarde o temprano, el testimonio será más fuerte que el escepticismo y la esperanza de que las cosas no van a operarse en el poder de Dios para confirmar la incredulidad. Al contrario, Dios va a obrar de tal forma que todos los que esperaban que no pasara nada o que pasara algo malo van a tener que cambiar de opinión. ¿Pero por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué ellos esperaban esto? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Dios permitió todas estas cosas? Dios siempre tiene algo en su mente para bendecir a las personas que siempre están tan necesitadas. Dios siempre tiene un recurso para bendecir a las personas. Claro, su poder, sus milagros, su obra. Pero también le ha parecido muy bien al Señor escogerte a ti y a mí, porque nosotros somos bendición para aquellos que no conocen de Dios. Escuchemos y oremos al Señor intercediendo por todos los que están a nuestro alrededor. A nuestro hermano Nani Acevedo, bueno, es una canción de él, interpretada por alguien que la puede cantar en español, puesto que nuestro hermano Nani es de habla portuguesa. Esta canción bella nos compromete a nosotros, porque precisamente representa a Pablo cuando él entendía: bendito seré, pero seré bendito para bendecir a los demás. Escuchemos, adoremos y oremos. Si atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedeciere, y el Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones donde yo esté. Yo no correré tras bendiciones, sé que ellas me van a alcanzar. Donde ponga yo la planta de mis pies, sé que sus bendiciones me llegarán. Bendito seré en la tierra, bendito seré
Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré por donde yo pase, donde yo toque, bendecido será cuando obedezca su voz. Si atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedezco, el Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones donde yo esté. Yo no correré tras bendiciones, sé que ellas me van a alcanzar. Donde ponga yo la planta de mis pies, sé que sus bendiciones me llegarán. Bendito seré en la tierra, bendito seré. Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré por donde yo pase, en donde yo toque, bendecido será cuando obedezca su voz. Bendito seré en el campo, bendito seré por donde yo pase, en donde yo toque, bendecido será cuando obedezca su voz, cuando obedezca su voz. Benditos somos de bendición para las personas. Donde nuestro pie pisare, debe haber bendición. Y no es un acto mágico, no, es que Dios está con nosotros como estuvo con el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué podemos encontrar de esto? ¿Cuál es la interpretación real? ¿Saben una cosa? Todas estas manifestaciones de poder pueden estar especialmente para los judíos y para aquellos que conocían de Dios de una u otra manera como una manifestación tremenda. Pues en aquellas épocas, no solamente los judíos, sino en otros, todas aquellas personas que tenían control sobre las bestias era porque tenían un dominio especial. Se nos puede recordar entonces el libro de Isaías 11, 6 al 9 que nos dice: en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro acerca de la guardia de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Definitivamente este pasaje del llamado Quinto Evangelio, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento se le llama Quinto Evangelio porque habla mucho de Jesús, pues tiene un cumplimiento mesiánico. Definitivamente solo en Jesús y en la autoridad de Jesús es que el dominio sobre este tipo de circunstancias puede darse. Entonces, Dios está simplemente respaldando a su siervo, a Pablo.
Ahora bien, llegaron cerca ya de la costa y había esa propiedad donde estaba Publio. Él los recibe y los atiende amablemente. Y nos dice la escritura de manera llamativa, dio la casualidad que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo cuando lo ve, ora por él, puso las manos sobre él y es sano. Pero inmediatamente los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Se cree, por la narración y por el lugar y el sitio, que lo que tenían era una especie de malaria. Dios es capaz de controlar las enfermedades aún epidémicas. Pero podríamos preguntarnos, ¿esto fue una casualidad o fue una causalidad? Aunque la palabra causalidad como tal no existiera, pero podemos decir que más que una casualidad hay una causa, un asunto intencional, donde Dios permite muchas circunstancias para que tú y yo podamos llevar el mensaje del Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos que están escuchando de esta historia, permítame decirles que no te extrañes que el Señor permita en algún momento que tú puedas empezar a notar algo en tus familiares, en tus compañeros de trabajo, donde te provoca intervenir de manera sabia y bondadosa. Créele al Señor, porque Dios está contigo, Dios está con todos nosotros. No es una casualidad que esta misma semana alguna persona se acerque a ti llorando y preguntándote, bueno, ¿qué puedo hacer? Tú que oras tanto, dime, ayúdame. Camina en el poder de Dios, créele al Señor, toma autoridad y de buena manera comparte el Evangelio. Lo más seguro es que Dios ha permitido todo esto para que las personas puedan encontrar una respuesta en la voz de alguien como tú y como yo. Ahora bien, las personas van a tomar estas cosas de distintas maneras y formas. Me ha pasado a mí. Cuando he orado por personas enfermas, algunos desahuciados, recuerdo en una ocasión llegué a una casa de algún estrato alto y me pidieron orar por una persona enferma de cáncer. Cuando llego al lugar, la persona no estaba. Y yo dije, bueno, ¿la persona dónde está? Y dice, no, es que la persona está en Estados Unidos. Eso fue acá en Medellín. Entonces yo llegué a la casa y dijeron, bueno, pero no está. Y dice, no, no está. Pero nosotros creemos que si usted ora, Dios la puede sanar a esta persona aún en Estados Unidos. Ahora, la otra sorpresa que yo encontré es que había como unas 40 personas. Estaban invitados y reunidos exclusivamente para que un predicador como yo pudiera orar en presencia de ellos y mirar que Dios diera la respuesta. Pues lo hice, Dios se glorificó y las personas fueron sanas. Ahora bien, sigamos con la historia. Aparece acá que cuando llegan a Roma, los hermanos de Roma se enteraron de que Pablo llegaba. La familia de la fe acompañó y en las 3 tabernas habían varios grupos de creyentes. Quiero hacer la acotación que tabernas aquí se refiere a los mesones, eran lugares de hospedaje. Cuando llegan a Roma, en medio de esas circunstancias difíciles, a Pablo se le da un alojamiento privado. ¿Por qué? Estaba bajo custodia, pero estaba tranquilo. Dios seguía siendo fiel. Y veremos muy pronto que Pablo estaba allí por un propósito divino, como tú y yo. Allí donde estamos, en medio de crisis, de problemas, de barrios complejos o de circunstancias difíciles, no nos quejemos. Estamos allí porque Dios tiene un propósito. No le pidas a Dios que te saque de allí. Pídele más bien al Señor antes de salir, que sea cuando Él quiera, que tú puedas hacer respuesta mientras estés allí. Padre que estás en los cielos. Como Pablo, caminamos por la vida con problemas, dificultades. Hay altas y bajas. Hay tormentas. Hay cosas que no están bajo nuestro control. Cuando sucedan cosas en nuestras vidas, las personas tendrán interpretaciones diversas. Pero nosotros tenemos una sola. Somos tus hijos y tú tienes un propósito. No creemos en las casualidades. Creemos en que tú tienes el control de nuestra vida y nos da la oportunidad de servir como Pablo lo hizo. Padre, queremos cumplir a cabalidad el mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones. Yo te pido que cada uno de nuestros oyentes pueda en autoridad y en amor llegar a los espacios donde esta misma semana van personas a buscarles porque encuentren algo distinto. Cuando nuestros hermanos encuentren dificultades en sus familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que puedan levantarse con amor y bendición, contar un testimonio, hablar de la palabra, orar con ellos.
compartir la transformación que se ha operado en nosotros, para que ellos también puedan tener la misma bendición. Y debemos de decirles y repetirles para que ellos crean y tengan la misma oportunidad que en el nombre de Jesús, en mi casa hay vida. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una próxima ocasión.